Hoy iniciamos el tema número 2, correspondiente a los números aleatorios. Si la unidad 1 fue el cuerpo de la simulación, esta unidad es el combustible. Aprenderemos cómo la computadora genera el azar necesario para modelar la realidad. ¿Por qué decimos que es el motor de la incertidumbre? En la unidad anterior aprendimos que los sistemas reales están llenos de variabilidad. Por ejemplo, los clientes no llegan siempre a la misma hora, las máquinas fallan de forma imprevista y los tiempos de proceso nunca son idénticos. Para que un modelo de simulación sea realista, necesitamos una forma de replicar esa incertidumbre dentro de una computadora. En este tema 2 estudiaremos los números aleatorios. Veremos que, aunque las computadoras son máquinas determinísticas y predecibles, podemos utilizar algoritmos matemáticos llamados generadores pseudoaleatorios para fabricar una materia prima de azar. Esta base numérica nos permitirá construir variables aleatorias que representen fielmente el caos controlado de la industria, permitiéndonos predecir el comportamiento de sistemas complejos con precisión estadística. El azar en simulación no es falta de orden, es una variabilidad matemáticamente modelada. Por lo que aquí la pregunta importante sería la siguiente. Si las computadoras son máquinas diseñadas para ser 100% exactas, lógicas y predecibles, ¿cómo es posible que pueda generar un número al azar? Reflexionemos sobre esto. Continuemos con el subtema 2.1, números aleatorios. El- la base de todo es el número aleatorio que se encuentra entre 0 y 1. Valores con igual probabilidad de ser elegidos entre 0 y 1. Para que estos valores sean útiles en ingeniería, deben de cumplir dos reglas. Todos los números deben de tener la misma oportunidad de salir y ninguno depender del anterior. Para que una secuencia de números sea considerada verdaderamente aleatoria o un buen pseudo aleatorio para simulación, debe de cumplir con dos propiedades estadísticas fundamentales. En ingeniería, si estas propiedades fallan, los resultados de ProModel serán sesgados y las decisiones tomadas sobre ellos serán erróneas. Aquí te voy a describir las dos propiedades eh, que deben de cumplir estos valores. La primera de ellas es uniformidad y la segunda es independencia. Bueno, con respecto a la primera propiedad de uniformidad, podemos decir que la uniformidad se refiere a la equidad en la distribución de los números generados y por lo tanto podemos definirla que es un intervalo definido generalmente entre 0 y 1 y es denotado por la letra U mayúscula, donde este universo se encuentra comprendido entre el 0 y el número 1. Cualquier subintervalo de la misma longitud debe tener la misma probabilidad de contener un número de la secuencia. Es decir, en palabras sencillas, no debe haber preferencia por ciertos valores. Digamos, si generamos 1000 números aleatorios, aproximadamente el 10% debería caer entre punto .0 y punto .1 y otro 10% entre punto .1 y punto .2 y así sucesivamente. ¿Por qué es importante esto? Si un generador tiende a darnos más números cercanos
al punto 9 que al punto 1, nuestras variables aleatorias, como los tiempos de proceso, estarán sesgadas, haciendo que parezca más lento o más rápido de lo que realmente es. Las pruebas que nos ayudan a validar la uniformidad de un conjunto de datos eh, se utilizan comúnmente, por ejemplo, la prueba de la chi cuadrada o la prueba de Kolmogorov-Smirnov. Ambas pruebas nos ayudan a poder determinar esta propiedad de uniformidad. Recuerden, todos los valores generados dentro de un universo, los valores que ustedes quieran, deben de tener la misma oportunidad de ser elegidos. Eso nos permite decir que una serie de valores tienen uniformidad, como en este caso una valoración de aproximadamente 1001 valores tienen este comportamiento al momento de hacer el gráfico, y todos aquí se encuentran entre 0 y en este caso 100%, que es lo mismo que entre 0 y 1. 100% cuando manejamos porcentajes, y aquí está el conjunto de valores que va desde el valor número 1 hasta lo que es el 101. Volvamos a la propiedad número 2, la independencia. La propiedad de independencia se refiere a la falta de correlación entre los números de la secuencia. ¿Qué quiere decir esto? El valor de un número aleatorio actual no debe tener ninguna relación ni permitir predecir el valor del siguiente número o de cualquier otro número futuro de la serie. En palabras simples, en palabras llanas, palabras sencillas, el generador no debe tener memoria. Saber que el último número fue .12 no debería darme ninguna pista de si el siguiente será mayor o menor, par o impar. ¿Por qué es importante esto? Si existe un patrón, por ejemplo, que a un número bajo siempre le siga uno alto, la simulación dejará de ser azarosa para volverse cíclica. En una fábrica esto podría ocultar problemas reales de sincronización o cuellos de botella que solo aparecen ante el azar auténtico. La prueba estadística que podemos aplicar para validar esta propiedad de independencia es la prueba de corridas, o también conocida como la runs test, o también las pruebas de autocorrelación. Continuamos con los valores pseudo aleatorios versus los puros. Es importante señalar que las computadoras no sienten el azar, usan ecuaciones, por eso los llamamos pseudo aleatorios. Estos valores son geniales porque podemos replicarlos si conocemos la semilla inicial. Esto es algo vital para comparar escenarios, por ejemplo en el programa que usaremos, que es el ProModel. Los valores puros son generados por el azar físico, por ejemplo, haciendo una tirada de dados o extrayendo algunas esferas de un recipiente o papeles con diferentes valores que se encuentren dentro de una urna. Esos serían valores que están obedeciendo al azar. Sin embargo, los valores pseudoaleatorios son algoritmos matemáticos determinísticos, pero parecen azarosos. Entonces aquí tenemos la diferencia entre los pseudoaleatorios versus los puros, que los puros son generados al azar de una manera por un evento físico. Sin embargo, los valores pseudoaleatorios obedecen algoritmos matemáticos. Esa es la diferencia que tenemos. Ahora continuemos con los generadores lineales. Ese es el algoritmo más usado.
Con una semilla inicial y tres constantes generamos una secuencia. El módulo M es clave porque determina cuántos números podemos generar antes de que la secuencia se repita. Añadimos también de que dentro de estos generadores lineales existan variables principales. Por ejemplo, tenemos el generador congruencial mixto, que es el caso general, donde el congruencial multiplicativo se da cuando es más rápido, pero se requiere que la semilla no sea cero. El congruencial aditivo genera números sumando valores previos de la secuencia en lugar de multiplicar por una constante. También existen los no lineales, que incluyen el congruencial cuadrático y algoritmos criptográficos como el Bloom-Bloom-Shub. Entonces aquí tenemos la fórmula fundamental de estos generadores lineales. La secuencia se calcula mediante una relación de recurrencia, donde aquí tenemos el modelito matemático, donde nos dice que, que el valor generado de n más 1 siempre va a ser igual a lo que sería una constante entera multiplicada por el valor de la semilla inicial de la secuencia más el incremento entero aditivo. Este módulo que tenemos aquí determinará el rango de los números generadores. Números generadores que ya tendremos oportunidad de generarlos de manera automática a través de generadores pseudo aleatorios que tengamos a la mano y que ya ustedes descubrirán de que ya han hecho uso de esos generadores de valores pseudo aleatorios. Con las pruebas de aleatoriedad yo puedo responder a la pregunta: ¿son buenos mis números? ¿Son válidos? ¿Puedo utilizarlos con confiabilidad para poder hacer mis procesos de simulación? Bueno, es importante mencionar esto, porque no podemos confiar ciegamente en un algoritmo. Usamos estadísticas como la chi cuadrada para validar si nuestra secuencia realmente se comporta como el azar. Si falla la prueba, el modelo de simulación no es confiable. Entonces existen diferentes pruebas que podemos aplicar, además de las pruebas de medias y la prueba de frecuencias. Entonces, aquí tenemos dos pruebas que podemos utilizar para saber si el conjunto de valores que estoy generando me ayudarán o que son confiables para poder hacer mi experimento de simulación. Porque recuerden que estos pseudo aleatorios se van a generar a través de lo que es un algoritmo. No son generados al azar, sino la situación sería diferente, sino que son generados a través de un sistema artificial conocido como generador de valores pseudo aleatorios. Prosigamos ahora con las variables aleatorias. Pasaremos de ese conjunto de valores entre 0, 1 y 1 a la realidad. Por decir algo, un número, .85, no nos dice mucho, pero si lo pasamos por una función, se convierte en un cliente que llegó a las 4:15 p.m. Esa es la transformación de un número aleatorio a una variable real. Precisamente, ¿qué representa esta metáfora, este ejemplo? Representa una eficiencia temporal.
Los decimales representan fracciones de tiempo que se pueden convertir al transitar por lo que es el procesamiento. Estos números decimales, al pasar por lo que es el procesamiento, y aquí lo tenemos como embudo, podemos obtener como salida, por ejemplo, en relojes. Y a esto se refiere lo que es el tiempo aprovechado. O también se pueden convertir en cajas de mercancías. La conversión de estos datos. Los números representan un inventario o algoritmo que resultan en mercancía física productiva. La capacidad de transformar este análisis abstracto en resultados tangibles. Entonces, ustedes aquí tenemos este ejemplo, este gráfico, donde todos los datos, toda la información, todas estas variables decimales, datos que pueden ser datos, tiempo y demás, al ser pasada a través del sistema de la caja negra de procesamiento, tienen una salida que se van a convertir en, aquí tenemos ejemplos de todos esos valores en relojes, cajas de mercancía, tiempos de falla también pueden ser representados, o la llegada de los clientes, como se señaló hace un momento. Prosigamos con los métodos de transformación. Existen métodos matemáticos para moldear el azar. La transformada inversa es el método más común, el método de la transformada inversa. Usa la probabilidad acumulada para convertir el 0 hasta 1 en cualquier distribución que necesitemos. En este ejemplo, la interpretación de la curva NS se basa en entender la relación entre un valor específico y su posición relativa dentro de un conjunto de datos. Aquí te voy a presentar el desglose de este ejemplo que ustedes están observando en pantalla, de este gráfico. El primer punto del cual les voy a hablar es sobre el eje vertical, el eje de las Y, que representan el ranking o la probabilidad. Este eje vertical siempre va desde el 0 hasta el 1, o también puede estar representado por el 0% hasta el 100%. Representa la probabilidad acumulada. Si una flecha sale de este eje Y, sale de punto 5, nos está preguntando por el punto medio de los datos. Si sale de punto 9, nos está preguntando por el límite superior, que lo tenemos aquí en el punto 9. Es importante mencionar que solo el 10% de los casos de un conjunto de datos van a superar este valor. Ahora vamos con el siguiente eje, el eje horizontal, el eje de las X, que representa lo que es el valor real. Representa la unidad de medida que estás analizando. Pueden ser pesos, metros, días, puntuaciones, etc., etc. En este ejemplo, el centro es el número 50. Esto indica que tu distribución está centrada en ese valor. Como punto 3, abordemos las proyecciones, es decir, las flechas que ustedes están observando aquí en dos colores, en verde y en rojo. Las flechas pueden decirse que son traductores entre los dos ejes. Nos van a permitir obtener respuestas a preguntas. Entonces, una de las lecturas que se le conoce como lectura directa
va del eje X al eje Y. Por ejemplo, una de las preguntas pudiera ser: ¿qué probabilidad hay de que mi variable sea menor a 60%? Entonces subes aquí desde tu 60% en el eje X hasta tocar la curva. Hasta aquí tocas la curva. Y luego te diriges a la izquierda hacia lo que es el eje Y, de este lado. A eso se le conoce como una lectura directa de X a Y. Y por otro lado, existe otro tipo de lectura que es una lectura inversa, que va del eje Y a lo que es el eje X. Recuerden que estas lecturas nos permiten responder preguntas, cuestionamientos. Por ejemplo, la pregunta aquí pudiera decir: ¿qué valor marca el límite del 90% de mis datos? Que es la línea verde que vemos aquí. La interpretación, bueno, ¿cómo podemos interpretarlo? Bueno, pues salimos del punto 9 en el eje Y, tocamos la curva y vamos a bajar hasta lo que es el eje de X. El valor resultante es el percentil 90. Esto significa que el 90% de tus observaciones caen por debajo de este número. Caen por debajo de este número. Ahora, ¿qué nos está diciendo la pendiente de la curva? La forma de la S nos dice qué tan variables son tus datos. Veamos, la zona central, que es la pendiente pronunciada, esta que tenemos aquí, es donde la curva sube más rápido, es donde están la mayoría de tus datos. Y aquí en el gráfico esto ocurre entre lo que es el 40 y el 60% aproximadamente. Entre el 40 y el 60% es donde se da esa parte, entre el 40 y el 60%. Los extremos, es decir, las colas, que son las que tenemos aquí, es donde la curva es casi horizontal, que es cerca de 0 y también cerca del valor 1. Aquí están los valores atípicos o pocos frecuentes. Aquí vamos a encontrar la minoría de los valores. En este ejemplo práctico de interpretación, si este gráfico fuera sobre el tiempo de entrega de paquete, la flecha roja diría que el 50% de los paquetes se entregan en 50 horas o menos. Eso es lo que nos diría la flecha roja, que el 50% de los paquetes se entregan en 50 horas o menos. En tanto, ¿qué nos diría la flecha verde? La flecha verde nos diría que en el punto 9, para estar un 90% seguros de cumplir, debemos prometer una entrega de 62.8 horas. Eso es lo que nos diría la interpretación de estas curvas con estas flechas de avance. Y de esa manera nosotros podemos hacer el uso de una función de distribución acumulada con proyecciones para poder obtener respuestas a las preguntas en nuestros experimentos de simulación. Prosigamos con las pruebas de bondad de ajuste. Recuerden que trabajaremos, o todo esto va enfocado para trabajar en el entorno del programa de simulación ProModel. Finalmente, en este ProModel
contiene una herramienta conocida como StatFit. Es parte de lo que es ProModel. Usaremos el programa, la herramienta de StatFit, para asegurar que los datos de campo se ajusten a una distribución conocida. Recuerden, ya hemos hablado de la importancia de obtener los datos de la realidad a través de investigaciones de campo. Entonces, con esto se cierra el ciclo de la realidad, es decir, de obtener los datos de la realidad, pasarlo por las diferentes pruebas de validación de los datos obtenidos a través de lo que es el algoritmo, y finalmente del algoritmo vamos a pasar a lo que es el ProModel. Lo que estás observando en esta pantalla es una pantalla de StatFit. Si tú estuvieras frente al programa, notarías los siguientes elementos clave en esta ventana. Este histograma azul que tenemos representa tus datos brutos obtenidos, que sería el input data. Las barras representan la frecuencia con la que ocurren ciertos valores en tu muestra. La línea roja que tenemos aquí, también conocida como línea de ajuste, es la distribución matemática que StatFit ha calculado como la mejor opción. En este caso, una long normal es muy común para tiempos de operación. También observarías un cuadro de diagnóstico con los resultados de la prueba. Por ejemplo, el rank del StatFit califica las distribuciones de 0 a 100. Un valor de 100 significa que es un ajuste excelente. Por otro lado, los resultados del p-value si es mayor a 0.05, el valor significa que no hay evidencia suficiente para rechazar esa distribución, es decir, la curva encaja bastante bien. La exportación a ProModel, en la interfaz real, verías un botón para copiar la expresión. En el ejemplo de log normal, que es log normal de 2.1,05 directamente a tu modelo de simulación. Entonces, esa es una de las grandes ventajas que tenemos dentro de lo que es el entorno de ProModel, el contar con esta herramienta del StatFit, que va a ser de mucha ayuda. En resumen, el azar en ProModel es una ingeniería precisa. Entender cómo se generan estos números nos permite confiar en los resultados que presentaremos a la gerencia. Las claves aquí que se abordaron del tema es: sin azar no hay simulación real, y por otro lado, los algoritmos siempre deben de ser validados. A continuación te muestro las referencias bibliográficas de apoyo para la generación de esta presentación. Bueno, pues debemos de extraer lo más valioso de esta presentación para poder continuar ahora sí el siguiente paso, ya el trabajar con los generadores pseudo aleatorios y aplicar las herramientas y las diferentes pruebas que aquí se han mencionado. Esto fue un enfoque, un desglose muy general del contenido del tema número 2 de tu programa de simulación. Hasta pronto.